Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where it starts. Vamos a la primera comunicación vía Skype que tenemos y nos vamos a ir directamente a Córdoba porque está un inmenso profesor. Da clases aquí en la Universidad Nacional de La Rioja, también en Córdoba. Ha viajado por el mundo, es una excelente persona y está con nosotros Maximiliano Bron. Buenas noches, bienvenidos. Un gusto, profe, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Acá es donde empiezo a hablar muy bien porque ya vino la parte donde me dijeron un montón de cosas bonitas. Bueno, le agradezco. Igual iba a hablar bien igual, de la misma manera. No, siempre es un honor escucharlo, profesor. La verdad que es muy bueno que poder contactarme con usted y saber qué es lo que se puede hacer. Este programa se llama Enredados Sociales y también trata, ¿no?, un poco de las redes sociales y de interactuar cada vez un poco más cerca, como por ejemplo vía Skype, como lo estamos haciendo nosotros, y usted sabe mucho del tema, ¿no?, de redes sociales. Bueno, ya vamos a hablar de los libros que está editando la carrera aquí en la universidad, pero este mundo, ¿no?, que es un poco nuevo para muchos, para otros ya nacen con la tecnología. ¿Qué nos puede explicar acerca de este fenómeno que estamos viviendo ahora? Y mira, es parte de lo que hablamos siempre y tratamos de entender desde la universidad, que es donde nos dedicamos a comprender o a intentar comprender diferentes fenómenos sociales. Más allá de la cuestión tecnológica, no hay duda que es un gran fenómeno social y del que ninguno tiene la respuesta a ciencia cierta, y si alguien dice que lo entiende perfectamente y que entiende esta realidad a la perfección, no hay dudas de que nos está mintiendo, no hay dudas de que no es tan así, y es parte de una realidad que estamos tratando de entender. Y quienes nos dedicamos a la comunicación continuamente tratamos de ver qué pasa, de analizar qué pasa, de medir qué pasa y de utilizar las diferentes herramientas y técnicas que nos brinda las ciencias sociales en general para tratar de entender esta realidad. Totalmente, ¿no? Uno por ahí que no está inmerso mucho en el tema, algunas personas lo tratan como muy por arriba el tema, pero hay detrás toda una lógica, ¿no? Toda una estructura que hay que conocerla para saber utilizarla. Sabemos que usted ha trabajado en diferentes lados y también ha viajado mucho. ¿Puede contarnos algunos de esos viajes? ¿Qué es lo que habla, por ejemplo, cuando viaja a dar alguna disertación? ¿Qué es lo que le solicitan en las universidades? Mira, las diferentes cuestiones relacionadas con el mundo digital van cambiando a lo largo del tiempo, porque han ido cambiando las preocupaciones sobre estas temáticas en el último tiempo. Desde el año 2009 hasta la fecha, y de acuerdo a los diferentes lugares, son las diferentes problemáticas que tienen. Por ponerte un ejemplo, en 2009 trabajamos con un grupo de investigadores, era un consorcio de 3 universidades, entre ellas 2 universidades españolas, la que llevaba a la cabeza era la Universidad Rey Juan Carlos, y la principal preocupación de ellos era ver cómo podían insertar a las organizaciones no gubernamentales en la comunicación digital, porque entendían de que era una herramienta cómoda, ágil y económica que estaba al alcance de las ONGs. Hoy, por ejemplo, año 2014, estoy invitado para octubre, en octubre estaré por allí nuevamente en la Universidad Complutense, y la temática, para darte un ejemplo, la temática de referencia es la ciudadanía digital. Hoy ya no están más preocupados por esas cuestiones que enfocaban hace 5 años atrás. Hoy la preocupación, sobre todo de los europeos, y creo que en esto siempre hacen punta con estas cuestiones, es qué pasa con el ciudadano digital. Hoy empezar a hablar de un ciudadano y de toda una concepción de ciudadano político, de ser que ejerce, que hace, que decide, desde lo digital, como
no se trata solamente de una serie de herramientas que tenemos a nuestra disposición, sino como esas herramientas hacen que nuestro accionar nos vuelva diferentes, y en este caso ellos se interesan en verlo desde la ciudadanía. Por citarte solo dos ejemplos en dos hitos que fueron importantes o centrales en mi vida académica. Uno, cuando empezamos con estos contactos internacionales, y el otro, el próximo que tengo, que va a ser en octubre próximo. Qué bueno, profe, poder escucharlo y saber. Muchas veces se habla de esto de, es importante cuidar los perfiles que tenemos en las redes sociales, por ejemplo, hay que crearlo, hay que darle importancia, o es algunas personas como que, bueno, yo tengo esto, mi perfil en Facebook, a veces lo pongo tal cosa. ¿Hay que dedicarle o depende de cada uno? ¿Cómo es el tema? Son sumamente importantes. Son sumamente importantes, y sobre todo si tenemos en cuenta que todo lo que hacemos, decimos, ejecutamos en las redes sociales dejan un registro. Dejan un registro, quedan ahí, están ahí, y de alguna forma u otra va a quedar. Ahora, se vuelve mucho más importante todavía cuando nosotros somos profesionales, y ni hablar, y usted lo dice con conocimiento de tenerme en clases de comunicación, cuando somos profesionales de la comunicación, por ejemplo, y ni hablar de diferentes áreas en las que uno ejerce y tiene una responsabilidad, y sobre todo una responsabilidad pública, que todo aquello que decimos queda registrado. Y algo que normalmente nos diferenciaba, que era que teníamos una faceta pública y una faceta privada, hoy a partir de las diferentes redes sociales se están integrando cada vez más. Y es muy difícil que una persona sea de una forma en público y de otra forma en privado, y ese discurso se sostenga a lo largo del tiempo. Entonces, lo que uno puede recomendar de su más humilde experiencia es coherencia ante todo, o por lo menos cuidarse con lo que van a decir. Y lo hablamos normalmente en grupos de jóvenes, cuando la recomendación no es más que decir lo que quieras, pero pensá que no tengas que arrepentirte de aquello que estás diciendo, que estás expresando voluntariamente a través de una red social. Totalmente. Es todo lo privado de uno, ya conocimiento público, digamos, o por lo menos aquellos que uno agrega, por ejemplo, en Facebook como amigos, y ya lo privado ya es, ¿viste? Uno tiene expresiones o sentimientos que los publica, y uno sabe quién los puede llegar a ver, el próximo jefe que te puede llegar a ver, ¿viste? Por ahí también está chequeando eso. Ahora, hablando un poco sobre la docencia. Sabemos que es docente en Córdoba y que viene aquí a brindar clases en la Universidad Nacional de La Rioja. ¿Hay alguna diferencia entre los estudiantes, por ejemplo, de allá y de acá, conceptos creativos, esas cosas? No, mira, no hay diferencia. Primero déjame cerrar una idea de algo que dijiste muy interesante recién, que no me quiero quedar sin cerrarle la pregunta anterior, y te respondo esta. Hoy está cada vez más en auge este tema de que las búsquedas de recursos humanos tengan de por medio perfilaciones de redes sociales. Quiero decir con esto que las grandes empresas, y lo hacen hace mucho tiempo las grandes empresas, hoy lo están haciendo las medianas y lo van a hacer las chicas, breve, que buscan los perfiles de los candidatos a cubrir determinadas vacantes laborales a partir de lo que ellos dicen, hacen, expresan como parte de su identidad, pero además lo que su reputación digital dice en las redes sociales. Ajá. O sea, hoy las empresas, sus búsquedas laborales, tienen en cuenta estas cuestiones. Entonces, digo, no es menor, ya que comentabas esto recién, para tenerlo en cuenta de cuánto tenemos que cuidar lo que queremos decir o lo que decimos en las redes. Hoy, un futuro trabajo nuestro puede depender de algo que dijimos hace un tiempo en alguna red social. Para concluir eso, me parece importante tenerlo en cuenta, y sobre todo para cualquiera que tiene necesidad de buscar un trabajo y que va a tener incidencia directa nuestro perfil en redes sociales para una búsqueda laboral futura. Bien, perfecto. Por otro lado, respondiendo a lo que me preguntabas, no hay grandes diferencias. Las tienen que ver con idiosincrasias del lugar, particularidades. Yo siempre digo, un poco en broma y un poco en serio, que
Me cuesta dar clases a la siesta, pero por una cuestión de realidad climática y de idiosincrasia propia del lugar. Sabe que me dicen de todo cada vez que yo doy clase a las 3 de la tarde en la UNLAR. Por supuesto. Maximiliano Bron desde Córdoba, con él estamos hablando. Nos habla un poco de sus viajes, de sus experiencias, de la docencia, de la importancia de las redes sociales. Cuando viaja, ¿cómo se ve Argentina desde la perspectiva donde usted va? ¿Chequea por ahí cómo está todo por acá? ¿O se dedica de lleno, digamos, a lo que fue a hacer al país donde ya ha ido? ¿Cómo? Sí, normalmente a cualquiera nos interesa ver cómo nos ven. A la mayoría de los países a los que he ido últimamente son países que tienen un gran aprecio por nosotros. Para el caso de los españoles, el año pasado estuve en Brasil, que más allá de que tenemos alguna rivalidad en diferentes ámbitos, incluso en el académico, tenemos un respeto mutuo y sincero. Para el caso de México sucede exactamente lo mismo, o sea, creo que nos respetamos mutuamente, eso se percibe y es gente con la que por ahí tenemos mayor afinidad y resulta mucho más fácil encarar cualquier grupo de investigación, de trabajo. De hecho, después de cada uno de estos viajes que surgieron por contactos académicos, ha quedado establecido un vínculo con todas las universidades o profesionales, docentes con los que hemos trabajado. Hasta el día de hoy algún tipo de vínculo profesional o académico mantenemos. Y si por ahí se enfría un tiempo, en el momento menos pensado vuelven a aparecer y retomamos alguna cuestión que había quedado pendiente. Y tiene que ver con eso, nos ven muy bien, está muy valorado el trabajo profesional que se realiza en Argentina en todos los ámbitos. En el ámbito de la comunicación nos tienen un aprecio y un respeto muy interesante que ha sido ganado con años de trayectoria y de grandes profesionales que ha dado nuestra propia academia. Totalmente. ¿Qué hay de los proyectos que se están generando en la Universidad Nacional de La Rioja, teniendo en cuenta que hace 3 años ya que se viene editando, bueno, primero un libro digital y ahora un libro, no sé si decir el nombre, hay que esperar, pero sabemos que hay de eso, ¿no? Guarda el nombre todavía. Listo. Pero, ¿cómo es eso de generar con alumnos una creación colectiva que hable justamente sobre eso, el uso de las redes, de las nuevas tecnologías? Bueno, fue una experiencia que era arriesgarse a hacer algo diferente en un momento complicado y complicado para la universidad también, porque nos animamos a hacer algo que hasta no era bien visto, porque y hasta el día de hoy, por ahí no digo que no sea mal visto, pero nos miran un poco de costado, porque en el mundo académico parece que darle lugar al estudiante, que es la razón de ser de cada uno de los que nos dedicamos a esto, es como hasta ahí nomás. Y nosotros le damos el lugar que debe tener, que es el lugar central, y lo entendemos sinceramente así, y no es una cuestión discursiva de tener un lugar importante, pero después te lo quito, sino decir, hacemos un libro y con las falencias que puede tener, porque es un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje que el estudiante escriba, y no va a salir perfecto, aunque lo corregimos 500 veces, y en muchos casos tratamos que cada vez mejore, lo entendemos como un producto colaborativo en el que creamos entre todos y nos ponemos en el mismo lugar, porque escribimos desde el mismo lugar docentes y estudiantes. Cuento esto para quienes no lo conocen, que deben ser la mayoría. Es un proyecto en el que escribimos, estudiantes y alumnos, y desarrollamos un libro con diferentes temas. Tuve la primera experiencia en el año 2012 escribiendo sobre conceptos relacionados con la comunicación multimedia, y ahí escribíamos palabras clave, que fue esta primera edición, que para hacerla tuvimos que crear una propia editora, una propia editorial dentro de la universidad, porque la editorial que tenía la universidad estaba y hasta el día de hoy está paralizada. Entonces, la opción más práctica era crear nuestra propia editorial autorizada por la universidad, ponerla en funcionamiento, cosa que costó muchísimo y que la seguimos solventando por iniciativa propia y a costo personal, para que funcione, pero no es mucho el costo que tiene, porque sabemos que todos ponemos un poquito, ponemos de nuestro trabajo y bueno, el resto de los costos no son muy altos porque es lo que nos permite la edición digital. El año pasado
decidimos hacer un trabajo donde abordáramos las diferentes herramientas digitales que pueden ser utilizadas, las diferentes posibilidades que tenemos para utilizar herramientas digitales y encararlo desde el punto de las organizaciones no gubernamentales. Pensamos hacer este mismo proyecto, pero con una función claramente extensionista, en el que le devolvamos algo a la sociedad que tanto nos debía. Y esto lo propusimos, de hecho este libro se presentó el 9 de septiembre, un mes muy convulsionado, pero antes de la convulsión que iba a tener. Por estos días recordaba eso, y recordaba una serie de cosas que hablamos en ese momento, que dijimos en público, e invitamos a los estudiantes a que se animen a decir lo que tenían que decir. Y creo que fue como un presagio de todo lo que iba a suceder después en esta presentación de este libro. Y para este año, la idea era, cuando uno va haciendo un proyecto y proponiendo cosas diferentes, cómo hacer para mejorar lo que hizo el año pasado y cómo hacer para ofrecer algo diferente. Entonces decidimos volverlo, dentro de lo que tenía que ser el formato académico, relacionarlo con la investigación. Para lo cual realizamos una investigación antes de editar el libro que tiene que ver con los diferentes consumos, con los diferentes hábitos de los estudiantes, de los adolescentes y de una generación en particular que está en un rango etario de aquellos adolescentes que hoy están en el último año del secundario. Entonces, para hablar de ellos y para hablar de estos adolescentes riojanos en particular, nos hacía falta ir a hablar con ellos. Totalmente. Para lo cual montamos una investigación, un sondeo, abarcamos una muestra extremadamente amplia y sobre todo para lo que es La Rioja, tenemos una muestra probabilística con características inéditas porque llega a un nivel de representatividad superior al 95%, con un margen de error inferior al 5%, lo que habla muy bien de la muestra y de la credibilidad que tiene esta muestra. Y salimos a preguntar esto, salimos a preguntarle a los estudiantes ustedes qué relación tienen con las nuevas tecnologías, todo aquello de lo cual ustedes hoy hablan en el día a día en este programa que están llevando a cabo. Y esto lo volvimos un libro. Qué bueno. Todo eso está pasando en la Universidad Nacional del Rioja, lo que estaba comentando hace 3 años ya, y también un tema para analizar mucho, largo y tendido, las nuevas tecnologías, las redes sociales. Maximiliano Brón, muchísimas gracias por estos minutos, por dedicarle un tiempito a hablar de esto aquí en Enredados, y seguramente será hasta cualquier momento. Si es que está por ahí en algún lugar del mundo y quiere comunicarse con nosotros, estamos a disposición de eso. No viajo tanto, sino parece que me la paso viajando. Cuando quieran estoy disponible, es un placer estar a su servicio. Un abrazo grande y hasta cualquier momento. They say you're caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, and that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. I tried carrying the weight of